Estás frente a un castillo silencioso. Dentro, una mujer yace sola, sus manos frías sobre cartas que nadie leerá. La llaman princesa viuda, borrada de la historia, mientras afuera celebran su reemplazo. Su fidelidad, sus hijos muertos, sus años de sacrificio, ignorados. Y tú vas a descubrir cómo 20 años de obediencia se convirtieron en humillación absoluta, y cómo la justicia de su tiempo falló por completo. Bienvenido a Sombras del Medievo. Antes de sumergirte en estas historias, quiero invitarte a suscribirte. Es fascinante imaginar todas las almas que en este mismo momento comparten esta noche conmigo. Catalina de Aragón nació el 16 de diciembre de 1485 en Alcalá de Henares, España, hija menor de los reyes católicos, Isabel y Fernando. Desde su primer aliento, su vida fue una programación de deberes, castigos y expectativas. Aprendió latín antes que a jugar, memorizar versículos antes que correr por los patios del palacio. La piedad no era opcional, era una obligación, un escudo ante el mundo que nunca le permitiría errores. Todo en ella estaba diseñado para servir como instrumento político, y ella lo aceptó sin cuestionarlo. A los 15 años, su destino dio un giro brutal. Fue enviada a Inglaterra para casarse con Arturo Tudor, el heredero del trono. La ceremonia, celebrada en la fría Catedral de San Pablo, fue más un tratado político que un acto de amor. Catalina, lejos de su familia y sin la posibilidad de retornar, enfrentó la primera grieta en su mundo, el miedo absoluto a la soledad. Allí, en tierras extrañas, se descubrió dependiente de un futuro incierto, de un marido que apenas conocía y de una corte que la miraba con curiosidad y desdén. El matrimonio parecía prometer estabilidad, una vida de rango y respeto, pero duró menos de 5 meses. Arturo murió el 2 de abril de 1502. Catalina se quedó viuda antes de haber llegado a sentirse realmente esposa. La noticia llegó como un golpe seco. La hija de los reyes católicos, entrenada para la obediencia, ahora enfrentaba un vacío que ningún protocolo podía llenar. Su mundo se quebró en silencio. Los días posteriores estuvieron llenos de gestiones diplomáticas y miradas que la evaluaban como un objeto, no como una mujer. Inglaterra y España debatían su destino, mientras ella esperaba, atrapada en una corte que la consideraba un problema sin resolver. En ese vacío, surgió la primera prueba de su resiliencia. La propuesta de casarse con Enrique, hermano menor de Arturo, apareció como un remiendo a su sufrimiento, pero también como un recordatorio brutal. Catalina no era amada, era negociada. La decisión no estaba en sus manos. Se convirtió en la reina que nadie pidió, en la esposa que debía ofrecer todo sin recibir garantías de afecto o respeto. Sin embargo, en medio de esta incertidumbre, Catalina encontró un atisbo de poder. Su educación, su disciplina y su devoción le permitieron navegar la corte inglesa con inteligencia. Aprendió a hablar en privado con nobles y consejeros, a influir en decisiones diplomáticas y a demostrar que podía ser más que un rostro bonito. Este primer éxito parcial le dio una apariencia de control, un escudo frente al desprecio y la manipulación. Pero no era suficiente. La soledad y la vulnerabilidad seguían latiendo debajo de su compostura impecable. Catalina entendió que su vida no estaría marcada por la fortuna ni por la pasión, sino por la obstinación de sobrevivir en un juego que no había elegido. Cada sonrisa forzada y cada palabra medida eran un paso hacia un destino que nadie podía garantizarle. La presión se intensificó cuando los rumores sobre su incapacidad de dar un hijo varón empezaron a recorrer los pasillos del palacio. Catalina, apenas una mujer joven, sentía la sombra de un fracaso que no le pertenecía, pero que la sociedad y la monarquía estaban dispuestos a asignarle. Sus noches se llenaban de inquietud, sus días de obediencia mecánica. La corte esperaba resultados, pero la biología no respondía a la política. Catalina estaba atrapada entre dos mundos, la obediencia inquebrantable que le había enseñado su infancia y la cruel indiferencia de un destino que le arrebataba la posibilidad de ser completa. Lo que comenzó como una vida prometedora se estaba convirtiendo en un abismo silencioso, uno del que aún no podía imaginar la magnitud. Catalina de Aragón no era solo una esposa, era la encarnación del deber y la obediencia. Pero en la corte inglesa, la devoción tenía un límite, el deseo de un hijo varón. Cada nacimiento fallido, cada aborto, cada hija sobreviviente, alimentaba la impaciencia de Enrique VIII. Catalina se convirtió en blanco de sus frustraciones y en víctima de una lógica brutal. Su valor se medía en varones, y ella no podía cumplir esa expectativa. Durante años, Catalina soportó el peso de miradas críticas, susurros maliciosos y cartas diplomáticas que discutían su capacidad de procrear.
Enrique, inicialmente encantado por su cultura y su temple, comenzó a mostrar signos de intolerancia y desdén. Cada fracaso biológico se transformaba en humillación pública, reuniones donde se mencionaba a Ana Bolena como alternativa, comentarios en los que se insinuaba que Catalina no podía garantizar la supervivencia de la dinastía. Su rol de reina comenzó a desintegrarse lentamente, como un edificio corroído desde sus cimientos. Pero eso no fue lo peor. Enrique no se limitó a sentir desdén, buscó activamente destruirla. El llamado gran asunto del rey se convirtió en una maquinaria de presión, chantaje y manipulación que involucró a Roma, a Carlos V, sobrino de Catalina, y a toda la diplomacia europea. Catalina respondió con dignidad, defendiendo públicamente la legitimidad de su matrimonio y recordando que Arturo nunca había consumado su unión con ella. Su fe, su educación y su prudencia la sostenían, pero cada rechazo del Papa Clemente VII la acercaba más al abismo. El clímax llegó cuando Enrique, decidido a casarse con Ana Bolena, no se limitó a esperar. Rompió con Roma, proclamó la supremacía del rey sobre la Iglesia inglesa y anuló oficialmente su matrimonio con Catalina. La reina fue degradada, ya no era reina, sino princesa viuda de Gales, un título que la borraba de la historia inmediata y del corazón de un país que alguna vez la había respetado. La humillación fue pública y calculada. Catalina fue apartada de la corte, confinada en castillos fríos y lejanos, separada de su hija, mientras su esposo celebraba con Ana Bolena la liberación de un matrimonio que había durado 20 años. Catalina entendió que su obediencia y lealtad no bastaban. No existía castigo suficiente para un rey que transformaba el amor en política y la devoción en vergüenza. Cada día de su exilio era un recordatorio de que el poder puede ser un veneno, incluso para quien lo porta con integridad. En la intimidad de su confinamiento, Catalina enfrentó la mezcla más cruel de emociones: tristeza, rabia y resignación. Sus cartas a Enrique, llenas de súplicas y advertencias, fueron ignoradas. Sus demandas por el respeto de su hija María se convirtieron en un acto de desafío silencioso, que Enrique convirtió en una ofensa más. Catalina no tenía ejército, no tenía aliados suficientes, y aún así mantenía la compostura frente a la injusticia. Pero la degradación no terminó ahí. Enrique consolidó su nuevo poder, asegurando que Ana Bolena ocupara el trono sin competencia. Catalina se convirtió en un símbolo de lo que ocurre cuando la obediencia choca con la ambición. El sacrificio absoluto no garantiza protección ni respeto. Su caída era la prueba brutal de que en la corte, la devoción y la moral podían ser aplastadas por el capricho y la obsesión de un solo hombre. Catalina vivía la paradoja más cruel. Había sido reina en todo menos en nombre, madre en todo menos en reconocimiento, fiel en todo menos en seguridad. El abismo se cerraba a su alrededor, silencioso, frío, y la pregunta que la perseguía no era sobre justicia, sino sobre la capacidad de sobrevivir a la traición de quienes deberían amarla más. Catalina de Aragón no fue la primera ni la última mujer en sufrir la brutalidad de la política matrimonial europea. Su experiencia refleja un patrón repetido. Las mujeres reales eran instrumentos de alianza, escudos diplomáticos y depositarias de la continuidad dinástica. En su caso, el vínculo con Inglaterra era estratégico. Su matrimonio con Arturo Tudor buscaba fortalecer la relación entre Castilla y la recién consolidada dinastía Tudor tras la Guerra de las Dos Rosas. El hecho de que Arturo muriera tan joven transformó esa estrategia en un problema. La opción de casar a Catalina con Enrique, su hermano, se discutió durante años en tratados y misivas. Algunos historiadores calculan que durante esos años Catalina vivió más de una década en incertidumbre, aislada de sus padres y dependiente de cortesanos que no compartían su lealtad. Esto explica por qué, a su llegada al matrimonio con Enrique VIII, Catalina ya mostraba un temple inusual. Años de adaptación forzada en un país extranjero moldearon su carácter con rigor extremo. Su trayectoria se puede comparar con otras reinas europeas de la época. Isabel de Castilla, su madre, enfrentó resistencia y traiciones dentro de su propia corte, pero como soberana supo consolidar poder. Catalina, en cambio, nunca gobernó de manera autónoma. Su legitimidad siempre dependió de la aprobación masculina y de la fertilidad. Mientras que su hija María enfrentaría desafíos similares, Catalina fue la primera en vivir las consecuencias directas de la obsesión de Enrique por un heredero varón. Otro dato relevante es la duración de su matrimonio con Enrique. Más de 20 años de fidelidad frente a un esposo que rápidamente buscaba reemplazarla. Comparado con otros matrimonios reales, este lapso sin un heredero varón sobreviviente es un récord de resistencia y paciencia que la historia tiende a minimizar. Sus embarazos documentados, al menos 6, muestran un patrón de tragedia repetida: abortos,
hijos muertos al nacer y pérdidas continuas que no solo afectaban su salud física, sino también su posición social y política. Catalina permaneció firme, no por ambición personal, sino por convicción y obediencia a principios que su entorno consideraba irrelevantes. Esta resistencia, sin embargo, sería castigada con aislamiento, humillación pública y pérdida de autoridad. Lo que para algunos podría parecer dignidad, en la corte de Enrique VIII se convirtió en una amenaza que debía ser neutralizada. Tras la ruptura formal del matrimonio, Catalina de Aragón fue desplazada de la vida pública de manera sistemática. Cada decisión, cada acto de Enrique VIII reforzaba un mensaje claro: la obediencia y la fidelidad ya no tenían valor frente al capricho del rey. La degradación de Catalina se convirtió en un ritual, repetido y calculado, que servía tanto como advertencia como espectáculo para la corte y el pueblo. Los títulos fueron retirados de manera simbólica y oficial. Ya no era reina, sino princesa viuda de Gales. Su nombre desapareció de los documentos públicos y se sustituyó con eufemismos que negaban su autoridad. Las ceremonias reales, los banquetes y las audiencias se convirtieron en demostraciones de la nueva jerarquía. Ana Bolena ocupaba la posición que Catalina había sostenido durante 20 años. La reina desplazada quedó confinada en castillos fríos, sin acceso a la corte, mientras su esposo presentaba su nueva unión como un triunfo. El día a día de Catalina estaba marcado por la rutina de la exclusión, visitas contadas, correspondencia vigilada, restricciones a su libertad de movimiento y aislamiento de su hija, María. Cada acto de sumisión era registrado como una muestra de obediencia, mientras que cualquier intento de resistencia se castigaba con la amenaza de la pérdida total de sus derechos. Catalina aceptaba las reglas impuestas, pero su resistencia silenciosa se transformaba en una fuerza que Enrique no podía erradicar completamente. Catalina aprendió a vivir entre las sombras del poder, observando cómo su esposo convertía la corte en un escenario de propaganda, donde cada gesto, cada mirada y cada título reafirmaba su supremacía. Pero incluso en la exclusión, Catalina conservaba un peso simbólico. Recordaba a todos que la fidelidad no siempre se recompensa y que el poder podía corromper la justicia de manera absoluta. La ritualización del poder alcanzó su punto más grotesco en los juicios y ceremonias públicas. La corona, el consejo y la iglesia se alineaban con Enrique, legitimando actos que habrían sido escandalosos en otro contexto. Catalina, invisible para los cronistas de la corte que servían al rey, se convirtió en un recordatorio constante de la obsolescencia impuesta. La lealtad podía ser ignorada, la virtud podía ser pisoteada y la historia podía reescribirse para favorecer al dominante. El contraste entre la posición de Ana Bolena y la de Catalina era evidente para cualquiera que asistiera a la corte. Mientras Ana era presentada con vestidos ostentosos y títulos oficiales, Catalina sobrevivía en austeridad, rodeada de muros fríos y silencios prolongados. Cada banquete y cada ceremonia reforzaba la narrativa del rey. El pasado de Catalina era irrelevante, su sacrificio inútil, su obediencia olvidada. Catalina de Aragón vivía la paradoja más cruel de su existencia. La misma lealtad que la había hecho reina se convirtió en su condena. Cada acto de Enrique no solo borraba su autoridad, sino que transformaba su vida en un ritual diario de humillación, enseñando a la corte y al mundo que la obediencia podía ser castigada con la indiferencia y la degradación más absoluta. Catalina de Aragón ya no era solo desplazada de la corte, se convirtió en víctima de un ataque sistemático a su legitimidad. Enrique VIII no solo anuló el matrimonio, desafió directamente a la Iglesia y a los nobles que podrían haberla protegido. El Papa Clemente VII, presionado por Carlos V, negó la nulidad de manera parcial, pero el rey inglés rompió con Roma, proclamándose cabeza de la Iglesia de Inglaterra. La autoridad religiosa que había validado matrimonios y protegido a reinas se convirtió en un instrumento de humillación. Catalina dejó de ser reina reconocida por Dios y el hombre, reducida a un título que la negaba incluso en los registros oficiales. Los ataques se hicieron visibles en cada acto público. Los heraldos anunciaban títulos nuevos, ceremonias y proclamaciones donde su nombre era omitido, mientras Ana Bolena ocupaba el lugar que le correspondía a Catalina. Las iglesias y los templos, que antes la veían como patrona y figura de respeto, ahora la trataban como una viuda sin rango. Cada misa, cada procesión, cada acto ceremonial reforzaba la narrativa de que Catalina ya no tenía poder ni relevancia. Catalina comprendió que su derrota no era solo personal, era un mensaje dirigido a todas las mujeres que ocuparan un rol de influencia. El poder podía arrancar la legitimidad de una vida dedicada a la obediencia y a la lealtad, y nadie estaba a salvo si osaba depender de la justicia de hombres poderosos. El delirio de grandeza de Enrique alcanzó su punto más evidente,
Proclamó a Ana Bolena reina de Inglaterra sin un proceso formal que respetara las normas previas, ignorando los tratados internacionales y las alianzas familiares. Catalina se convirtió en un peón invisible, mientras su esposo reescribía la historia a su antojo. Su lealtad a la corona y al matrimonio se convirtió en obstáculo. Cada carta, cada gesto de defensa de su posición era interpretado como desafío. Incluso sus aliados más cercanos fueron forzados a elegir, mantenerse leales al rey o reconocer a Catalina como legítima. Pocos resistieron. Su aislamiento se volvió total, no solo físico sino también político y simbólico. La ruptura externa era completa, no quedaba institución, noble o figura de autoridad que defendiera su causa. La princesa viuda de Gales estaba sola frente a un monarca dispuesto a ignorar cualquier límite moral o legal para imponer su voluntad. Catalina de Aragón, confinada, aislada y negada, vio cómo su mundo se transformaba en un territorio hostil donde la ley, la religión y la tradición eran manipuladas para servir al capricho de un hombre. Su poder había sido arrancado, pero su dignidad silenciosa permanecía intacta, un desafío invisible que Enrique aún no podía borrar por completo. Si hubieras vivido bajo su reinado, lo habrías visto todo: la soledad, el frío de los castillos donde la confinaron, las miradas ausentes de una corte que ya no te reconoce. Catalina de Aragón pasó años aislada, separada de su hija María y vigilada por sirvientes que no podían ofrecerle más que obediencia forzada. Cada gesto privado se convertía en una prueba de supervivencia, una carta escrita con cuidado, un gesto de afecto hacia su hija, incluso un silencio prolongado podía ser percibido como desafío. Su salud comenzó a deteriorarse. Probablemente padecía un cáncer uterino o complicaciones derivadas de embarazos fallidos, pero en esa época la medicina era insuficiente y los síntomas eran interpretados como debilidad moral o falta de fe. Catalina sufría dolores constantes, náuseas, fatiga, y aún así mantenía la compostura frente a los guardianes, escribiendo cartas de súplica y advertencia a Enrique y a sus aliados. Cada palabra reflejaba resistencia y dignidad, pero también un sufrimiento que nadie fuera de sus muros podía comprender. Lo que la corte ignoraba era que, mientras Enrique celebraba públicamente su nueva unión con Ana Bolena, Catalina vivía un duelo continuo, duelo por su matrimonio, duelo por su hija, duelo por la vida que le habían arrebatado sin derecho a réplica. Su intimidad se convirtió en un escenario de tortura silenciosa, donde cada pensamiento y cada recuerdo de su juventud eran un golpe directo al corazón. Sus contradicciones internas eran evidentes. Fue fiel a un hombre que la humillaba, obediente frente a un sistema que la anulaba, y fuerte frente a un destino que le negó la maternidad deseada y el reconocimiento que merecía. Sus cartas muestran claridad intelectual y afectiva, pero también un dolor profundo que, de no ser contenido, podía transformarse en desesperación. Cada palabra escrita es un testimonio de resistencia silenciosa, de un carácter que la historia a menudo minimiza. Catalina también enfrentó la brutal humillación de ser reemplazada. Ana Bolena ocupaba su lugar, usaba los títulos que le correspondían y gozaba del favor público que ella había perdido. Cada celebración, cada banquete y cada acto de protocolo era un recordatorio cruel de su fracaso percibido por la sociedad, aunque ella mantuviera la dignidad intacta. Su intimidad se convirtió en un refugio invisible, un espacio donde su identidad y su verdad permanecían intactas, aunque aisladas del mundo. Catalina de Aragón vivió el horror silencioso de la invisibilidad impuesta. Atrapada en un cuerpo que sufría, un corazón que aún amaba y una mente que comprendía la injusticia, pero sin poder revertirla. Cada día era una batalla contra el olvido, un conflicto íntimo que nadie podía presenciar ni valorar plenamente. La reina relegada se había convertido en una sombra que resistía, invisible pero inquebrantable, esperando que algún día la historia reconociera su verdadero lugar. Catalina de Aragón murió el 7 de enero de 1536, a los 50 años, en el castillo de Kimbolton. No hubo corte, no hubo proclamaciones, no hubo lujos, solo habitaciones frías y un silencio absoluto. Sus años de obediencia, fidelidad y sacrificio se encontraron con un destino implacable. La mujer que había servido, aconsejado y defendido la corona, murió como princesa relegada, sin ser reconocida como reina legítima, aislada de su hija y del mundo que una vez gobernó con dignidad. Sus últimos días estuvieron marcados por el dolor físico y emocional. Las complicaciones de sus embarazos fallidos y posibles enfermedades crónicas la debilitaron, mientras su mente permanecía alerta. Escribió cartas hasta el final, pidiendo que se cuidara de María, su única hija sobreviviente, y reafirmando su amor y fidelidad a Enrique, un hombre que la había desechado públicamente. Cada palabra de esos documentos era un acto de desafío silencioso,
resistencia frente a la injusticia que la había perseguido durante más de 20 años. Catalina comprendió que el final no traería justicia ni reconocimiento. Todo lo que había construido, cada sacrificio y cada acto de lealtad, sería ignorado por aquellos que celebraban la nueva unión del rey con Ana Bolena. La historia inmediata la borraría, pero su dignidad interior permanecía intacta, un testimonio invisible para las generaciones futuras. El funeral fue austero y deliberadamente humillante. Su cuerpo fue enterrado en la Catedral de Peterborough con una inscripción que decía únicamente Princesa Viuda de Gales. El reconocimiento de su verdadera condición como reina sería relegado a siglos después. Mientras tanto, Enrique y Ana Bolena se mostraban en público, celebrando lo que ellos llamaban la liberación de un matrimonio que había durado 2 décadas, ignorando por completo la vida y el sacrificio de Catalina. La caída de Catalina de Aragón es el reflejo más crudo de cómo la política, el deseo y la obsesión pueden anular la humanidad de una persona. La fidelidad, la virtud y la devoción se convirtieron en insignificancias frente al capricho de un hombre que transformó la corte inglesa en un escenario donde el poder absoluto justificaba la humillación y el olvido. En sus últimos instantes, Catalina no era reina de Inglaterra, pero permanecía reina de su propio dolor, de su resistencia silenciosa y de la verdad que Enrique jamás podría borrar. 20 años de fidelidad, un sacrificio absoluto, una vida humillada y, sin embargo, nunca vencida por completo. Catalina de Aragón no fue derrotada por falta de carácter. Su historia no termina en la muerte, ni en los títulos arrebatados, ni en la humillación pública. Termina en la lección que deja. La fidelidad y la virtud pueden ser aplastadas por la obsesión y el poder, y las instituciones, incluso la Iglesia, pueden fallar a quienes más dependen de ellas. Su vida fue un acto de resistencia silenciosa, una declaración de dignidad frente a la indiferencia absoluta. 20 años de obediencia, sacrificio y amor fueron borrados por un rey incapaz de aceptar los límites de la biología, de la ley y de la moral. Catalina sobrevivió a la traición, al desprecio y a la humillación, pero nunca recuperó el reconocimiento que merecía. Su legado no se mide en títulos ni en festividades, sino en la fuerza de mantener la integridad cuando todo el mundo la intentaba destruir. Tú también podrías haber estado frente a un sistema que te ignora y te degrada, preguntándote si la lealtad y la obediencia valen el precio que exigen. ¿Tú también lo habrías permitido? Su historia no es solo un relato de reyes y cortes. Es un espejo de cualquier poder absoluto que aplasta a quienes no pueden defenderse, de las instituciones que priorizan la conveniencia sobre la justicia, y de la vulnerabilidad de quienes confían en promesas que nunca se cumplen. Catalina es ejemplo de resistencia invisible, de dignidad que persiste más allá de la muerte y del olvido, y de cómo la historia finalmente puede reconocer lo que los contemporáneos ignoraron. La experiencia de Catalina invita a mirar más allá de la superficie de los relatos históricos. Cada carta que escribió, cada acto de obediencia y resistencia, cada minuto de sufrimiento silencioso, es una voz que aún exige ser escuchada. Su historia nos recuerda que el poder absoluto necesita límites, que la fidelidad no siempre se recompensa y que la injusticia puede ser silenciosa, pero nunca definitiva. Si quieres seguir explorando las historias que los libros de historia trataron de ocultar, suscríbete ahora y acompáñanos en los relatos donde la Edad Media nunca terminó. Comenta tu opinión sobre Catalina. ¿Fue víctima, heroína o ambos? Comparte este video para que otros también descubran la verdad detrás de la historia oficial. Su vida concluye, pero la reflexión queda: 20 años de fidelidad, un solo error biológico y una condena al olvido que tardaría siglos en revertirse. Catalina de Aragón sobrevivió al abuso de poder, al desprecio público y a la traición del amor, dejando una lección brutal sobre lo que significa vivir bajo un sistema que nunca reconoce la humanidad completa de una mujer. Bienvenido al único lugar donde la Edad Media nunca terminó, y aún no has visto lo que sigue.